Lo decía recién Mariana Moyano, la información de la Argentina, la información del exterior. Lo concreto, Luis Brustein, la información sobre la salud de la presidenta Cristina Fernández. Buenas noches, Luis. Buenas noches, ¿qué tal? Es impresionante, estaba escuchando el informe de Mariana, la diferencia que hay entre esa realidad pintada como oscura, como con gran incertidumbre, con esa realidad virtual que plantean esos medios, con tan poco profesionalismo, con tanta carga política interesada en las crónicas, con la realidad que vivimos todos los argentinos. Hay una diferencia muy grande como para que no podamos diferenciar. Cuando se habla de oscurantismo, en el caso del diario El País, o en el caso de este escritor Caparrós, o de otras situaciones, lo que se estaba criticando, lo que se estaba enjuiciando es cómo informó el gobierno, cuál fue la información que hubo con respecto a la afección de la salud de la presidenta. En este sentido yo creo que es importante diferenciar dos cosas. Una cosa fue la reacción política, que en este caso, por suerte, y de forma saludable, fue diferente a la reacción de esta oposición, si se quiere, corporativa, de derecha mediática, y fue más seria del punto de vista, más sensata del punto de vista institucional. El reclamo de que no hubo información, de que la información no fue ajustada con relación a lo que le estaba sucediendo a la presidenta, era de alguna manera, entra en los parámetros de la democracia, porque la presidenta Cristina Kirchner, desde el punto de vista institucional, no es cualquier persona, digamos, como podemos ser nosotros, y en ese sentido su salud es una cuestión de Estado, forma parte de la agenda pública. Y en este sentido es importante que haya información permanente sobre su situación. Y en este sentido también es lógico que la oposición reclame que se diera esta información. La presidenta tiene esta afección desde agosto, desde el mes de agosto, cuando se supone que se dio algún golpe en la cabeza donde se produjo ese hematoma. Plantear de que no hubo información en ese momento es verdaderamente una estupidez, que implica no haber consultado a los neurólogos, porque cualquier médico especialista va a decir que los pacientes en estos casos ni siquiera recuerdan muchas veces el golpe que se pudieron dar, porque no se necesita un golpe fuerte para que se produzca este hematoma. Esto fue en agosto, se supone. No hubo caída, no hubo desmayo, se supone que fue un golpe en el avión presidencial. El sábado la presidenta se sintió mal, con dolores de cabeza, y se hizo un chequeo, se fue a controlar. En ese momento era lógico, que no hubiera un parte médico, porque no había un diagnóstico. ¿Qué podía decir el parte médico? Que la presidenta se sentía mal. Eso era ridículo, generar esa situación en la opinión pública. Se esperó a que hubiera un diagnóstico y efectivamente cuando hubo un diagnóstico el sábado a la noche se dio la primera información, pero el diagnóstico planteaba que se podía solucionar con 30 días de reposo. Era un diagnóstico todavía parcial. La presidenta hizo el reposo, el domingo siguiente se sintió mal, sintió un hormigueo en el brazo y por ese motivo volvió nuevamente a controlarse. Y en ese momento hubo otra vez un cambio, porque hubo un cambio en la situación de salud de la presidenta y se informó que se debía internar el lunes y que iba a ser operada el martes a la mañana. Todos los procesos institucionales que dependían de los diagnósticos sucesivos se fueron sucediendo de la misma manera. No hubo ni incertidumbre, ni oscurantismo, toda esa información, verdaderamente información interesada, basura profesional, no tiene ningún aspecto serio, ni siquiera se han molestado en consultar a un profesional que por lo menos le diera la información que necesitaba. Muy bien, gracias Luis. Hacemos aquí una nueva pausa. Volvemos.